pues nos damos cita ante la llamada del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, desde la biblioteca y desde tantos departamentos y organismos que también han hecho posible que nos demos cita hoy aquí. Y es que cuando hablamos con las dos librerías pensamos que fuera el punto más cercano a ellos, porque desde luego el poder hacer esto de aquí tampoco quiere, digamos, que para ellos fuera nada extraordinario. Por lo tanto, también agradecerles su presencia, pero también su apuesta, porque desde luego queríamos dar valor también a través de nuestras empresas, a través de nuestras librerías. Desde el año 1996 pues se declaró el Día del Libro y se hizo para que hoy, día tras día y año tras año, lo conmemoremos, y desde luego también dar cobertura a la cultura de nuestro municipio a través de jaripeños ilustres que ponen su trabajo, su dedicación y también pues aquello que más les gusta a disposición de todos nosotros. Y ya sin más, pues agradeceros nuevamente a todos vuestra presencia y también pues de manera muy especial de nuevo a Eduardo, a Cofi, a Sonia, a Nacho y a Pilar. Y realmente esto ha sido un sueño de hace mucho tiempo, pero hay veces que tenemos pequeños diarios que no nos dejan creer demasiado en nosotros mismos, y nunca me había atrevido a mostrar nada de lo que se escribe. En mi caso, debajo de la colcha, porque tengo una de estas mentes raras que las da por crear y por imaginar cuando me voy a la cama. Entonces eso me roba muchas horas de sueño. También mi pepita y mi pepito particular, que por allí tengo un trocito a grabarme y primero enviarlo poco a poco a los amigos y amigas más cercanas. Y al final, a base de Hazte el Canal, pues surgió este canal y surgieron tantas historias que me consta que muchos papás y mamás tenéis que soportarme todavía algunas noches, que nada, o sea, lo normal no está escrito en ninguna parte. Todo lo que nosotros creamos, todo lo que nosotros queramos y que queramos imaginar o crear, puede ser posible. ¿Sabéis que a ella le encanta investigar? Le encanta descubrir cosas curiosas y también inventar. Y por supuesto, cuidar de la naturaleza, cuidar hasta de la criaturita más chiquitita que haya en el campo. Yo traigo dos libros, uno más grande y otro más pequeño. El más grande, como han dicho antes, se titula El guardador de silencios y otros cuentos con mala leche, porque es un homenaje a escritores de aquí del pueblo y a otros escritores célebres. Antes han hablado de César Martín Ortiz y ahí tienen un libro. Yo escribí ese relato el año que murió César y también fue el mismo año que murió Marciano Serradilla, que os acordaréis de él. Bastante humillación debe ser para un eminentísimo y reverendísimo señor cardenal y además alemán. El propio diablillo me acompaña al despacho del jefe y se encarga de las botellas. El ángel caído no se inmuta, no saluda, no hace que. Un árbol con las ramas desnudas pues es más llamativo que un árbol con las hojas, yo lo siento mucho. Una muy buena noticia que en el pueblo de Jaraí hay una feria del libro y que se pueda compartir, y algo que me está encantando es ver a tantos peques aquí con Pepita, pero que se anime desde bien pequeñitos a todos a la lectura. Eso que se llama felicidad. No la felicidad en modo Mr. Wonderful de pues con todo si lo puedes soñar, lo puedes lograr, sino un bienestar real de pequeñas cositas que vamos haciendo en el día a día. Un cerebro, un corazón conectados en los que se están acariciando unas cuerdas. Es muy importante que lo que pensamos y lo que sentimos estén en concordancia. Empatía. Es que mis amigos no me entienden y no son empáticos. Bueno, es que la empatía es algo que hay que trabajarse. La empatía entendida como una habilidad social que nos permite ponernos en los zapatos del otro. Un libro repleto de estrategias psicológicas sencillas para disfrutar de una vida plena. Todos y cada uno de los caminos que tomas para ser feliz llevan a una misma dirección, sentirte bien. ¿Puedes ser feliz practicando hábitos mentalmente saludables? Por supuesto que sí. A partir de mañana, a las 10, pues retomaremos la programación.
Muchas gracias y feliz día de libro.